Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción, Julieta Gil Elorduy. El Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarnos en la emisión de este programa de la serie Somos nuestra memoria, en el que hemos convocado al historiador Alfredo Hernández Murillo para platicar sobre el tema la Galería de Historia. Bienvenido ante estos micrófonos. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantado. Y ahora comenzamos. Yo quisiera saber, Alfredo, ¿cómo te inicias? Bueno, te hablo un poco de tú porque somos compañeros de trabajo. ¿Y cómo te inicias tú en este mundo de los museos? ¿Cómo llegas a la galería? Este contexto que te da a ti ese perfil profesional sobre los museos. ¿Te digo la verdad? Bueno, mira, yo tenía 20 años y según yo necesitaba trabajar. Había abandonado la universidad y necesitaba trabajar. Estaba yo en esa rebeldía, el momento de la rebeldía, y tenía que irme de mi casa. Y un día me encuentro con un primo y me dice, oye, ¿qué andas buscando trabajo? Le digo, sí. ¿Por qué no vienes? ¿Te gustaría trabajar en el castillo de Chapultepec? Sí, claro. ¿Por qué no vienes mañana? Y entonces al día siguiente llegué a su casa, nos subimos en su minimoto, recorrimos la colonia Nápoles, recorrimos la parte de la ciudad que correspondía, subimos la rampa en minimoto y me presentó a la antropóloga Lina Odena Güemes, que era la directora, y le dijo, Lina, mi primo quiere trabajar y estudia historia, ¿no? ¿Qué te parece? Y dice, que se quede, que traiga mañana sus papeles, porque hay una plaza para estudiantes, digamos, para que ayuden en las curadurías. Y así entré, porque mi primo dejaba el trabajo, había decidido dejar el trabajo, y entonces me quedé en su lugar. Y entonces, realmente por accidente, me vinculé o entré a trabajar al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo había estudiado algo de comunicación y ya me encontraba yo estudiando historia. Justamente acababa yo de entrar a estudiar historia en la UNAM y bueno, pues me cayó de perlas, ¿no? Porque yo realmente no tenía ningún interés en los museos, pero el accidente pues estuvo bien. Y estuve trabajando durante mucho tiempo, incluso fui parte del sindicato de Lina en su momento. Trabajé en servicios educativos, en difusión cultural. Mi puesto era de documentador museográfico, que me tocaba hacer los catálogos de las piezas de colección. Siempre trabajaba yo con los curadores, con los responsables de las colecciones. Y en una ocasión, en el año 93, cuando entró la maestra Cristina Payán a ser coordinadora de museos de Lina, me invitó, me dijo, nos habíamos conocido además porque yo había sido profesor de una escuelita primaria activa cuando tenía como 20 años, ¿no? Que se llamaba Kairos, y yo había dado clases de inglés. Nos habíamos conocido y me la vuelvo a encontrar y dice, ¿no quieres dirigir la Galería de Historia? Y de ahí salió el asunto. Yo llego a la Galería de Historia, que yo había conocido solo en una ocasión. De verdad. Ajá. Cuando tenía yo más o menos 10 años. Te estoy hablando de principios de los años 60. ¿Y por qué fuiste a visitar la galería a los 10 años? Bueno, porque me llevaron mis padres, obviamente, porque eran como los roles. ¿Y cuál fue tu primera impresión? Bueno, mi impresión fue muy, muy grata. Mi gran impresión fue los pisos de parquet. ¡Qué belleza! Los ventanales al bosque, eso siempre se me quedó grabado. El recinto de la Constitución, que eso sí casi yo creo que como niño, que había yo sido en su momento religioso, me pude haber hincado ahí a rezar realmente porque es muy impactante. Y por supuesto los dioramas con su sonido. O sea, el sonido de los dioramas, porque eran
pues auténticas telenovelas, ¿no? Ujú. Y entonces eso me había dejado muy impactado. Y justo cuando llego a dirigir la galería, en el año 93, me encuentro con que el sonido ya no existe. Y entonces mi primer gran impacto fue, pero ¿cómo es posible que no, si es la mitad del discurso, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezo a trabajar en esa línea, ¿no? Ujú. Bueno, pero eso ya luego ahorita lo platicamos. Pero lo que te platico es que allí estuve durante 8 años. Hubo cambio de sexenio, digamos, y me preguntaron que si yo quería seguir en la galería. Yo dije, por supuesto. Ya después de tantos años, yo seguía, pues, muy a gusto y enamorado de ese lugar y muy apoyado, además, para hacer las cosas que hacía. Pero de ahí surgió la idea y me transfirieron al Museo Nacional de las Intervenciones a dirigir este espacio que está en el ex convento de Churubusco. Ujú. Y ahí estuve durante 6 largos años también. Y digo, más o menos para platicarte y después de eso ya digamos, mi espíritu veracruzano me llevó a emigrar. Y entonces propuse a las autoridades, pues, algunas propuestas, un proyecto para la fortaleza de San Juan de Ulúa, ¿no? Y logré que después de algunos intentos fallidos, que me enviaran en el 2007 a la fortaleza de San Juan de Ulúa a dirigirla. Allí estuve 1 año, ya luego tocan los cambios de administración, ya cambian las relaciones, cambian, en fin, las políticas, y luego de eso ya se terminó, ¿no? En el año 2008, y regreso pues muy gratamente a trabajar en el Museo Nacional de Historia, que era mi lugar original. O sea, realmente era mi alma mater de trabajo, ¿no? Y ahí ya, digamos, como caigo en blandito a trabajar en lo que me gusta, que es la difusión cultural. Ahora, todo este tiempo, en realidad, mi gran interés y mi gran obsesión ha sido trabajar la divulgación, ¿no? No soy el ente tradicional del INAH que tiene digamos, bueno, sí lo tengo, pero no es a lo que me dedico, este culto a la investigación y a la conservación del patrimonio, ¿no? Sino más bien realmente aquello que me define es dar a conocer las cosas, ¿no? Te platico nada más una anécdota que en el año 2004-2005, estando en el Museo de las Intervenciones, hicimos unas calas, digamos, arqueológicas en el refectorio. Sabíamos perfectamente que ese convento en el año 1806 había sido renivelado. O sea, quiero decir, por las inundaciones lo tuvieron que volver a levantar todos los pisos y demás, porque había habido una tremenda inundación. Total que cavamos y nos encontramos con un piso original a 1,60 de profundidad, que es el nivel anterior, y unas cosas pues muy interesantes de cómo era la distribución de esas áreas del convento en aquella época, y como que un poquito como que la norma dictaba que hiciéramos la investigación y luego lo cubriéramos, ¿no? O sea, se registrara todo y quedaba, y bueno, y mi posición como profesional es no, hay que dejarlo a la vista del público. Y entonces estas discusiones institucionales muy aguerridas que se dan entre, pero ¿cómo se va a conservar esto? Va a ser un problema. Y la otra parte, pero ¿cómo vamos a privar al público de que vea esta maravilla? En fin. Y eso define un poco como lo que es el interés de un profesional, de una persona que se dedica a los museos, contra un poquito lo que es el interés de quienes están viendo. Es que hay que preservar las cosas para la posteridad, para el futuro. No es así como... Oye, Alfredo, y esta parte donde tú trabajas en la Galería de Historia y en el museo, ¿cómo ves estas dos propuestas de museo? ¿Se integran? ¿No se integran? Cada uno tiene su discurso. ¿Cómo ves estos dos? Tú dices respecto al Nacional la Galería de Historia. Y el Nacional, que son los dos lugares donde has trabajado también.
Bueno, digamos que se integran en cuanto a que son las mismas temáticas, ¿no? O sea, en realidad es el mismo patrimonio sobre el que estamos trabajando, porque el patrimonio no son los objetos nada más. O sea, el patrimonio no son nada más las pinturas, los uniformes, las monedas, las medallas, etcétera. Eso es el patrimonio material. Pero hay un patrimonio inmaterial que es la historia en sí, que es lo que nosotros estamos heredando de nuestros antepasados. Y ese patrimonio, pues, es el mismo, ¿no? Estamos trabajando sobre el mismo. En realidad, podríamos aquí como platicar un poquito de la creación de la galería. Porque la creación de la galería se da precisamente, bueno, el Castillo de Chapultepec como Museo Nacional de Historia surge en 1944 por una decisión del presidente Lázaro Cárdenas. Pero ya los intelectuales que les toca darle seguimiento a todo esto, en los años un poquito fines de los 50, ¿no? Empiezan a ver que se necesita una estrategia para los niños y para los jóvenes. Y dicen, el Castillo de Chapultepec, este museo no puede, digamos, como convertir su lenguaje hacia los niños, porque tiene las reliquias cívicas, y las reliquias cívicas son el eje de todo el discurso, no lo didáctico, ¿no? Entonces nunca, o en algún momento dijeron, nunca lo vamos a poder hacer del todo didáctico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una como especie de sala de introducción para los niños. Sí está planteado. Hay que hacer un anexo, ¿no?, al museo. No se sabía bien dónde, ya fue el arquitecto Ramírez Vázquez quien ya echándole ojo a todo el espacio y con su genio decidió que un sitio que había sido un picadero, un lugar ahí de diversión con los caballos y demás, o de entrenamiento para los soldados, estaba ideal porque además era el espacio donde no había árboles, ¿no? Entonces era ideal para hacer ya desde ahí está muy bien concebido. En fin, entonces ahí surge entonces este asunto de decir, vamos a hacer un museo exclusivamente para los niños y jóvenes, ¿no? Ahí viene la conexión, ¿no? Digamos, ahí viene la conexión. Ahora, ¿cuál es la intención? La intención de aquella época con el profesor Jaime Torres Bodet dirigiendo la Secretaría de Educación Pública es: los museos son instrumentos educativos, son parte de la política educativa, no están desligados, o sea, son parte. ¿Y cuál es la política educativa? Y a través de los museos es formar ciudadanos. Formar ciudadanos conscientes de su realidad histórica, o sea, que los niños y los jóvenes sean conscientes de dónde surge la nación. Sobre todo la gran idea que tenía el profesor Arturo Arnaiz y Freg, historiador. Claro, que es el que hace el guión. Era que si los niños conocían, digamos, estos grandes sacrificios y gran trabajo que había costado levantar a la nación, iban a comprender el valor de lo que estaban viviendo. O sea, que era la única manera, la visión histórica era la única manera de valorar el presente de México. Ahora, hay que pensar que apenas habían transcurrido 4 décadas de que había terminado la Revolución Armada. O sea, estamos hablando de que termina una Revolución Armada y viene, como decía José Vasconcelos, se acabaron los ejércitos destructores, ahora vienen los ejércitos que van a construir a la nación. Y esa era la idea, ¿no? La idea era construir a la nación bajo un nuevo concepto, ¿no? Y entonces, esto es, bueno, 40 años, 4 décadas del fin de la revolución, 2 décadas de la expropiación petrolera, sí, qué impresión, ¿no?, del reparto agrario, de la creación de instituciones como el Seguro Social, 10 años apenas de la creación de la ciudad universitaria, qué sé yo, todas estas instituciones que surgen como parte del proyecto de la revolución, ¿no? Es el momento en que se está creando esto. Entonces, a veces hoy en día nos va a costar trabajo entender cómo se pensaba en los años 60, porque acababan de vivir una revolución, nosotros lo vemos como algo ya lejano, ¿no? Pero ellos, los padres lo habían vivido, los padres de los que estaban en una generación, sus padres habían combatido, por decir, ¿no? O la habían sufrido, ¿no? En fin.
Entonces, esta es la intención, es formar ciudadanos conscientes de su... ¿Por qué? Porque se piensa que estos chicos, si conocen su pasado y lo valoran, van a sentir un amor por México, ¿no? Y su actividad profesional la van a dedicar un poco pensando en su comunidad nacional. Esta es la idea. Ahora, ¿cómo lo resuelven? Pues a través de maquetas. Arturo Arnaiz y Freck precisamente selecciona cuáles son los momentos muy significativos de la historia, y por eso cuando entramos, luego nos encontramos con la Corregidora y nos encontramos con la Academia Literaria de Querétaro o con Primo de Verdad alegando frente a la junta que se había creado promoviendo una suerte de independencia para la Nueva España en 1808, o El Grito, o Hidalgo en prisión, o Morelos siendo juzgado, en fin. Y si hacemos una disección ahí, un conteo de las escenas, nos encontramos que lo que priva son los héroes. Entonces es el heroísmo. O sea, la parte más emotiva de ese museo, si bien hay escenas de otro tipo como la Hacienda Pulquera, sí, ¿cómo no? O la Plaza Mayor de la Ciudad de México, que son escenas para ubicarnos, en contextuar, pero claro, cuando vemos por ejemplo, a mí mi gran impacto fue escuchar una grabación que se hizo en la cabina de radio, por supuesto, antes de que yo estuviera, tipo El Sonido, aunque que eran grabaciones un poquito más largas, como de 8 minutos, una cosa así. Y yo cuando oí la grabación del momento en que Guillermo Prieto se interpone para impedir que maten a Juárez, que estaba muy bien hecha, muy bien actuada, pues ahí, y además la probé porque se la mostré a gente, y pues todo el mundo terminábamos llorando, ¿no? O sea, era una cosa, era de un impacto el complemento. Es que en los museos apostar por las emociones es muy importante, ¿sí? Claro. Porque es una forma de atrapar, ¿sí? Y una vez que esa sensación de emoción siembras esa semilla, difícilmente se te olvida y normalmente regresas. Y valoras. Y valoras. Y cuéntame una cosa, Alfredo. En el momento en que la galería se forma, el contexto mundial, porque son los 60s, ¿no? Más o menos para ubicar. ¿Qué ocurría en el mundo en estos 60s? Pues es la Guerra Fría, ¿no? Realmente es un momento, además un momento precioso para México. Porque, es que ahí se ubica el país. Precisamente yo creo que es con Lázaro Cárdenas y con Manuel Ávila Camacho que se entiende que llegó el momento para México precisamente con la Guerra Mundial. O sea, la Guerra Mundial es el gran momento, la gran oportunidad para México para tener un despegue de industrialización, un despegue de desarrollo. Entonces es una coyuntura pues muy conflictiva en donde se inicia esto, pero México está viviendo su milagro, ¿no? El milagro mexicano, sus 30 años. Y eso le toca a este régimen, digamos. El mundo está conmocionado porque, digamos, pues un par de años después de la creación de la galería se vive ¿cómo se llama? La cosa esta de los misiles, la casi guerra mundial ahí con los misiles sobre Cuba, ¿no? Sobre los Estados Unidos, desde Cuba, quiero decir. Pero lo que quiero decir es que el mundo está viviendo un periodo muy difícil, el mundo bipolar. No se sabe por decir quién va a ganar esto. Ya triunfó la Revolución Cubana, hay guerrilla en Sudamérica fuertísima. En fin, podía suceder cualquier cosa en el mundo. Era un momento estos movimientos yo creo que afectan la vida de los museos. Y entonces es una coyuntura favorable que se da en relación a lo internacional en México para la creación. Es el momento de creación de muchos de los museos que hoy gozamos. El Museo Nacional del Virreinato. O sea, es una década en donde la apuesta a la educación y los museos como un elemento básico para ese proyecto educativo, ¿no?
Es el gran momento de los museos realmente. Bueno, para empezar, había recursos, que eso es muy importante. Hay una intención y una ideología muy clara. O sea, están insertos en el proyecto educativo, ¿no? Entonces, pues es un momento precioso para la creación de museos. O sea, se entiende que como esta parte de los himnos, del himno nacional, ¿no? De los soldados de la patria, se entiende un poco que los chicos son los que van a tener, a heredar, ¿no? Este país, ¿no? Son como los soldados de la patria. Quiere decir, que van a desarrollar en la profesión que sea, pero van a trabajar por México. Ese es el espíritu. Yo recuerdo claramente que teníamos un pequeño documental de 10 minutos, precisamente que lo pasábamos en la galería, de estos también hechos en esa época, en donde se rememoraba la Revolución Mexicana, pero era clarísimo el mensaje de decir, México en este momento está progresando de una manera impresionante, ¿no? Y esto es gracias a un trabajo sostenido que estamos realizando los mexicanos desde que se terminó la lucha armada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este es el momento que se vive y esta es la gran intención. ¿Y cuál es el eje del discurso? O sea, podemos decir, es un museo de maquetas, los momentos significativos de la historia y tienen sonido. Pero ¿cuál es el eje del discurso? Pues el eje es el heroísmo. Son los héroes. O sea, son los héroes, ¿no? Hoy en día hay una tendencia, yo recuerdo muy bien el libro de texto de la SEP de los años 90, que de pronto, me parece que eran los niños héroes, que a alguien se le olvidaron los niños héroes, ¿no? Y entonces decía, había un gran escándalo, ¿cómo es posible que saquen a los niños héroes del libro de texto? Pues sí, entonces se da una discusión muy interesante, porque claro, los historiadores dicen es que no interesan los héroes, lo que interesa son los procesos históricos que son mucho más complejos. O sea, esto de los héroes no es el eje de la historia. Y es una excelente discusión. Es algo realmente... Es una discusión de fondo muy interesante. Y sin embargo, hubo quien defendía, yo creo en eso también, que el heroísmo seguía teniendo su lugar. O sea, por supuesto que había que plantear cuál es la participación de las masas populares, ¿no? O sea, cuál es la participación del pueblo. ¿Cuáles son los héroes anónimos? Bueno, nunca sabremos cuáles son los héroes anónimos, pero habría que hablar de ellos, ¿no? Los agrupamos. ¿Cuáles son los factores mundiales que implican los cambios en México? Todo eso no podemos enseñarles a los niños nada más. Miren, gracias a que el niño artillero le disparó un cañonazo, se ganó por decir, o el pípila, no, son explicaciones muy simplistas, ¿no? Que tal vez los discursos caen en eso. O sea, tal vez podríamos acusar a la galería que en el momento en el que se crea y se construye un discurso, nos están dando la idea de que son estos grandes personajes los que armaron a México, ¿no? Los que hicieron los cambios en México. Pues es verdad, sí son ellos, pero no son ellos solos. O sea, quiero decir, son una serie de factores que implican el cambio político, el cambio de todo tipo de mentalidad y demás. Pero ellos tuvieron su parte, ¿no? Entonces, esta existencia de los héroes en la galería es muy interesante, porque a final de cuentas, primero, ¿de dónde salen los héroes? Si nos vamos a la antigüedad clásica, tenemos que Homero, ¿no? Es un gran creador de héroes, ¿no? Y entonces tenemos a los héroes de Troya, los héroes clásicos, ¿no? Que son entre hombres y dioses, son semidioses, ¿no? Como Aquiles, ¿no? Entonces hay una época de la historia de la humanidad en que estos son los héroes, y los héroes son un modelo importantísimo, ¿no? Pero hay otra época, que es ya más bien la época del absolutismo, en que los héroes son como el Mio Cid, por decir, son los grandes señores, que pueden ser los reyes, son los nobles, son los de espíritu más noble también, pero quiero decir, son un poco hombres poderosos, ¿no? Los que luchan por sus pueblos, ¿no? Y logran grandes conquistas, ¿no? Carlomagno, de quien quieras hablar, ¿no? Pero hay otra época, que eso es lo interesante y es lo que sería como el nacimiento de una nueva concepción del héroe, ¿no? Que es la Revolución Francesa.
O sea, con la Revolución Francesa, ok, se logra un cambio político, pero ahora viene la necesidad de lograr cambios mentales. Y los cambios mentales, el asumir los cambios políticos por parte de la población, tienen mucho que ver con la creación de estas figuras. O sea, toman figuras como Lafayette, ¿no? Que fue héroe en la independencia de los Estados Unidos y luego en la Revolución Francesa, y le dan una proyección a través de la literatura, ¿no? Que los convierte en grandes modelos a seguir por los ciudadanos, ¿no? Y así viene cuando vienen las revoluciones de independencia al iniciar el siglo XIX, pues va a venir un movimiento exactamente igual que el de la Revolución Francesa. Quiero decir, una vez que se concluye con la independencia, Carlos María de Bustamante, por hablar de uno, hace la apología de Morelos, ¿no? Y de otros, o sea, coloca a estos personajes de la historia sobre un pedestal enorme, incluso les borra lo que pudiera ser negativo, si puede decirse, ¿no? O sea, claro, o sea, era la construcción de los héroes. Por eso tenemos la construcción del héroe hidalgo, que es una especie de santo en su momento. Hoy nadie reconocería a Miguel Hidalgo como un hombre intachable en la moral que juzgaría en aquella época, ¿no? Al contrario, Miguel Hidalgo era un vividor, aparte de toda su buena, digamos, aparte de su proyecto político y toda su bondad hacia los que sufrían, ¿no? Hacia las clases más necesitadas, pues también era un vividor que en aquel momento no hubiera sido bien visto que se dijera Hidalgo tenía mujer, tuvo hijos, Hidalgo era un poco colérico de pronto, tocaba el violín, era más mundano que otra cosa, que es espiritual de pronto, ¿no? No sé, en fin, pero se hace este gran movimiento de la literatura, o sea, los intelectuales mexicanos van a acompañar a la formación de la nación con un movimiento literario tremendo y artístico, o sea, también los grabadores como Linati, por ejemplo, ¿no? Los pintores van a empezar, sobre todo el grabado, la litografía, va a empezar a difundir imágenes de los héroes, ¿no? El Museo Nacional, se crea el Museo Nacional. Y acompañado por la prensa, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro, los intelectuales es a través de la prensa, es a través de la edición de libros, a través del Museo Nacional, a través de las ilustraciones, que eran importantísimas, por eso la litografía, y entonces viene un momento de creación de la imagen de los héroes, ¿no? Bueno, y esto ya se sigue, quiero decir, esta primera construcción, fíjense qué interesante, en 1821, cuando se logra la independencia, don Agustín de Iturbide dice, yo soy el libertador, ¿no? Y entonces aquellos de Hidalgo y Morelos y demás, pues no existían prácticamente, ellos habían iniciado una revolución que no había llevado a ningún lado, según él, ¿no? Es derrocado Iturbide, y entonces el Congreso, que se integra ya para formar a la República, una de sus primeras acciones es los héroes de la independencia, vamos a rescatar los restos, y entonces se dedican a hurgar a ver dónde está el cuerpo de su cabeza estaba en Guanajuato, pero su cuerpo andaba por Chihuahua o donde andaba, y entonces empiezan a recabar. Y el discurso de la heroicidad es a partir de la independencia. Es a partir de la independencia, por supuesto. Y es justamente ese año de 1823 cuando se inicia el culto, porque se traen los restos y se introducen en catedral, pero se hacen grandes ceremoniales, ¿no? Además se introducen en catedral porque todavía era la época en que no había separación entre la iglesia y el Estado, ¿no? Pero quiero decir, ese es el momento en el cual se inicia el culto a los héroes y la literatura va a ser importantísima, ¿no? Y de ahí nos seguimos, ¿no? ¿Y cómo ves ese discurso de los héroes trasladado al México de hoy? Yo creo que habría que buscar la esencia, ¿no? O sea, quiero decir, el discurso puede ser utilizado de diferentes formas. Puede ser utilizado para marearnos, ¿no? Para que estemos encantados de que tenemos héroes y demás. O puede ser utilizado para dar lo que precisamente se intenta,
que es un modelo de ser humano, un modelo de ciudadano. Yo creo que es eso lo que, cuando se habla de estos héroes, pero además fíjense ustedes qué maravilloso el bagaje histórico que tenemos en México. Es único por una razón, porque por algo no hicieron un héroe a Agustín de Iturbide. O sea, Agustín de Iturbide no es un modelo ético de ninguna manera, ¿no? Agustín de Iturbide es un hábil militar y un hábil negociador que logra la consumación de la independencia. Pero había sido un tipo que como dirigente de los ejércitos realistas había sido muy cruel con los pueblos que apoyaban a la independencia. Tenía una política de arrasar, una política de aniquilar. En fin, entonces no hay manera de que se le vea como un modelo, ¿no? Pero ¿qué tal a un hombre como Miguel Hidalgo, que había trabajado por los campesinos pobres antes de tener nada que ver? Otro como Morelos, que era el más humilde de los republicanos en que podamos pensar, ¿no? Aquello de que son religiosos no es tan trascendental, porque la gente ingresaba a la religión por cuestiones de conveniencia, por cuestiones un poco de carrera profesional prácticamente, ¿no? Pero y entonces, y vamos viendo, y Nicolás Bravo, y Vicente Guerrero, son gente del pueblo, algunos de ellos mulatos, son excelentes quiero decir, para ser un modelo, porque no son aristócratas, no son los juniors, digamos, o algo así nada, son gente del pueblo que se esforzó, que creyó, y bueno, son un excelente modelo Y entonces cuando hablamos de estos héroes, es decir, ¿cuál es el valor de estos héroes? El valor de estos héroes es que, antes que nada, vieron, o sea, sacrificaron su interés personal, su integridad, a veces su patrimonio, porque luego tenían un patrimonio, y su propia vida en muchos casos, o por lo menos la pusieron en riesgo, ¿para lograr qué? Para lograr un fin común, un fin de todos los ciudadanos, un fin de los mexicanos, un fin superior. ¿Cuál es el fin superior? ¿Cuál es la meta superior? Es la comunidad de una nación. Entonces ellos dijeron, es más importante la nación que un hijo, como esta historia de Pedro Moreno, uno de los revolucionarios, un español se apoderó de uno de sus hijos y lo quiso chantajear para que se rindiera a cambio de que le regresara el hijo, y él dijo, tengo otros 4 hijos, y a los 4 lo sacrificaría por la se enchina el cuerpo, ¿no? O sea, él está viendo y dice, lo importante es la nación, ¿no? Entonces, el que la galería o cualquier museo construya un discurso en torno a esta gente, que es gente común en su mayor parte, no tenían una gran formación, no es gente que se lanzó a la lucha, construye un discurso y diga precisamente sacrificaron todo y sufrieron y en algunos casos fueron torturados, como lo fue Morelos o Hidalgo, fueron torturados por la Inquisición, por la Iglesia, o por quien fuera, ¿no? La vida de sus parientes se hizo trizas, ¿no? Su patrimonio desapareció, o sea, realmente ¿y todo eso para qué? ¿No? Todo eso por un fin superior que es la nación, que es la comunidad. Entonces realmente yo no entiendo cómo podemos transmitir valores, ¿no? Si no tomamos estos ejemplos de gente que no son extraordinarios. Bueno, sí dicen que Morelos era una estratega, era genial, ¿no? Por decir, ¿no? Pero esta gente que son como cualquiera de nosotros, pero que les tocó vivir esas coyunturas y que les tocó encabezar. El acercarte a una figura de heroicidad, lo dicen perfectamente en su discurso de inauguración de la Galería de Historia, un Torres Bodet, ¿no? Decía, aquí lo importante es transmitir el civismo a través de la vida de los héroes y de sus aportaciones a la conformación de una nación. Entonces, desde el discurso de inicio de la galería, ¿no? Y les quiero recordar a nuestro auditorio que estamos hablando sobre la Galería de Historia, Museo del Caracol, con uno de sus exdirectores, el profesor y el historiador Alfredo Hernández Murillo. Muchas gracias, Alfredo.
por toda esta plática. Ya, Y yo encantado. quisiera continuar un poquito con el lenguaje de la galería. Es una cosa única también, creo yo, Ujú. el comunicar, ¿sí?, estos hechos históricos a través de un lenguaje peculiar. ¿Qué opinas de esta parte de la utilización de este lenguaje? De Bueno. las formas y de los sonidos y de todo. Bueno, primero muy elemental si pensamos en nuestra niñez y pensamos qué es lo que fascina a los niños, Ujú. los títeres. ¿Cuál es un medio de comunicación así, pues, infalible o necesario, de rigor, así con los Sí. niños, ¿no? Son los títeres. Los títeres son como la versión de todo aquel drama que nosotros vemos a través del teatro, ¿no? Y como adultos acudimos al teatro, pues para los niños son los títeres, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver, por ejemplo, yo estaba viendo el otro día una película maravillosa que se llama Las noches de Barenés, ¿no? De Ettore Scola, que habla precisamente sobre asuntos relacionados con la Revolución Francesa, ¿no? Y la primera escena es un teatrino, en donde representan escenas de la revolución y de la caída del rey, y que si María Antonieta fue ejecutada y decapitada y qué sé yo, y todo esto con monitos, y eso es... ¿Y tu idea coincide con uno de los fundadores del museo, con Iker Larrauri, que decía, es que en realidad esto es el teatro del pueblo, ¿no? Esta galería retoma ese lenguaje, ¿no? A través de las formas. Y además de cuántos años atrás, o sea, de siglos estamos hablando. Por eso me llamó la atención Las noches de Barenés, porque es la época de la Revolución Francesa, y está presentando a los teatrinos, a esta representación, que no eran de títeres, eran muy parecidas a lo que son los dioramas, ¿sí? porque el títere es pues toda la movilidad y la actuación. No, aquí presentaban una escena. Salía, por ejemplo, María Antonieta, y entonces atrás el castillo, y entonces la guillotina, y era como una escena fija, no necesariamente una escena de movimiento de títeres, y iban cambiando, iban bajando los telones, se iban cambiando los escenarios, y había un narrador, que es el que daba el movimiento, era propiamente el narrador. Y entonces, si nos ponemos a ver cómo resuelven la galería de historia, es exactamente bajo ese concepto, no como el títere, ¿no? Porque el títere ya tiene movimiento. No, acá no hay movimiento. Y justamente ahora que mencionas a Iker Larrauri, él, una vez que yo le pregunté, que lo entrevisté para preguntarle que cuál es el concepto de la galería y que hablábamos de las tecnologías y demás, dice, no, dice, es precisamente el encanto de este lugar, es la posibilidad de pararse y contemplar algo que no se te va a ir, que no se va a mover, porque si tú ves un video, ¿no? No puedes atrapar nada, se te va, pero la contemplación de lo estático permite que fluya la imaginación, porque lo demás lo construyes tú, niño, tú joven, construyes la historia porque estás ante algo estático, ¿no? Que te dé el tiempo. El video te lo resuelve y el video no te ayuda a crear algo tuyo. O sea, el video te da mucha información y se retiene y es maravilloso, ¿no? Pero acá, con la contemplación de esto, tú tienes el tiempo como niño de construir tu propio relato en función de la información que tienes o de lo que estás viendo. Y si a eso le agregas lo que hicieron, que yo recuerdo que apretabas el botoncito, que es una dramatización, ¿no? Sobre estos, primero un relato y luego una dramatización sobre estos momentos de la historia, pues esto ya es contundente, porque entonces completas, le das, o sea, tú estás escuchando a Miguel Hidalgo que está profiriendo el grito, ¿no? O a Miguel Hidalgo cuando les está leyendo los versos que les escribió a los carceleros. Y entonces, claro, tienes una contribución mayor porque es la voz de Miguel Hidalgo. Bueno, la voz actuada de Miguel Hidalgo, pero a final de cuentas, bueno, lo resuelven mediante estas
esta conjunción de estos dos elementos, del diorama, ¿no? Del diorama que tiene iluminación, que está dentro de un muro, que no es externo, ¿no? Ujú. En fin, que es una maqueta, pero encerradita, ¿no? Ujú. También hay maquetas como tal en la galería, ¿no? Sí, que es distinto a los dioramas. Que es distinto, pero sobre todo priva el diorama, ¿no? Ujú. Pero eso con el sonido, pues le das mucho mayor vida y permite imaginarse más. Ahora, aparte, introducen elementos didácticos, que son una serie de cuadros que te van llevando pinturas o reproducciones, ¿no? Ujú, ujú. Pero imágenes que te van llevando con otros elementos del acontecimiento que está narrando el diorama. Ujú. Ahora, lo que tenemos que ver de cuál es el valor de todo esto y cuán atinado fue que hicieran un espacio aparte y que no intentaran hacer que el Museo Nacional de Historia fuera tan didáctico, ¿no? Ujú. Por las limitaciones que tenían del asunto que te digo, de las reliquias cívicas, ¿no? Que había que darles su lugar a las reliquias cívicas, es como cuando tú construyes, es un ejercicio de crear un discurso libre. Tu único, tu único guía, ¿no? Es cómo vas a transmitir el conocimiento histórico al público. Ese es tu guía. Y todo va dirigido a eso. Si tú entras a un museo de colecciones, no vas a decir, no, pues aquí está el confesionario, así que ahora tenemos que hablar de esto. Aquí está la espada, y entonces ahora ya. Es el objeto. Y no tenemos un objeto que hable sobre la música con Miguel Hidalgo, pues ni modo. Entonces no le vamos a dar importancia a la música, a que tocaba el violín, por decir un ejemplo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, te constriñen los objetos al discurso, ¿no? Y cuando tú no tienes un objeto, sino tú puedes crearlo todo, crear figuras, crear escenografías, Es increíble. y además decir, Ajá. ahora vamos a meter el retrato de Fernando VII, porque aquí hace falta para que los niños entiendan no sé qué. Ahora vamos a poner aquí los versos que escribió don Miguel Hidalgo, y ahora vamos a meter aquí el acta de nacimiento de Vicente Guerrero, porque tal cosa, ¿no? Y así, todo lo que Pero tú te yo creo imaginas. que todo eso es una tendencia a construir los grandes momentos de la historia que nos dan identidad. O sea, no hemos hablado de identidad, pero ese museo, entre todos sus secretos, ¿no? Tiene como eje conductor dar una identidad a través de esos momentos históricos bien seleccionados. Ujú. O sea, porque yo me imagino que en el momento de la creación debe de haber habido más propuestas, tal vez hasta unos 100 y pico de escenas o de momentos históricos, ¿no? Sí, claro. Que se tuvieron que ir reduciendo Claro, claro. con el guión del historiador Arnaiz Cifré hasta ser 50 y piquito, ¿sí? Entonces, se redujeron esos momentos históricos también con la idea, ¿sí? De cuáles eran los que podían dar una mayor identidad para reforzar este momento nacional, Ujú. ¿sí? Que requería de que tu construcción fuera remitida a la nación mexicana, a través del civismo, de la historia, de la participación, de la identidad, de todo, pero tú tenías que reconstruir, ¿sí? Lo que era la nación mexicana, ¿no? Y bueno, en efecto, si recorres la galería, ¿sí? Este es el mensaje oculto. ¿Habrá otros mensajes ocultos en el recorrido de esta galería? Estaba yo pensando ahorita que lo dijiste con el mensaje oculto en el paisaje, ¿no? Sí, claro. A final de cuentas, el paisaje también forma parte de esta identidad. A final de cuentas estamos viendo, por ejemplo, Cuautla, y entonces vemos las casas típicas de la época con sus techos de teja o de otros materiales, ¿no? Y vemos los personajes, ¿no? También de la época, los campesinos o los de la vida. Y si nos vamos a donde Nicolás Bravo está liberando a los prisioneros realistas, pues tenemos un paisaje, tenemos ¿cómo se llama? ¿El cascomate o Cuescomate. cuescomate? Uh-huh. Un cuescomate, ¿no? Para guardar el grano, y un paisaje típico de la tierra caliente, ¿no? Y así si nos vamos recorriendo, digo, llegamos hasta el mar con San Juan de Ulúa, Uh-huh.
vamos viendo precisamente el paisaje mexicano. Es- Y cuando hablas de identidad es muy Claro, interesante porque sí. también está esa Sí, parte. y es esta identidad formada a través de diferencias, ¿no? Creo que la mano de Iker Larrauri nuevamente es una mano de etnógrafo también, de etnólogo, ¿no? O sea, Totalmente, al sí. reconstruir los paisajes, la economía inclusive de las regiones. Y también puedes hacer en ese museo un recorrido regional por regiones, ¿no? Me recordaste que Iker me platicó que su introducción, digamos, en el interés por México, por el país, Por así el como país. tal, fue ser empleado de la CONASUP. No. Y entonces que le tocó recorrer la República, trabajando para CONASUP, ¿no? Entonces, pues, su visión del país viene mucho de eso. Ese paisaje tiene mucho que ver con todos esos viajes al interior de México, ¿no? O sea, efectivamente. Es cierto. Cuando recorres, por ejemplo, este diorama del puente de Metlac, ¿no? Y ves la locomotora y ves el paisaje que rodeaba, dices, bueno, ¿en dónde? Bueno, pues estoy en Veracruz, ¿no? En el camino a la Tierra Caliente y todo eso, ¿no? Entonces, diferencias inclusive los temples. Fíjate que me recordaste también ahorita de otra cosa. En algún momento cuando me tocó hacer como prácticas de comunicación una encuesta en la ciudad de Puebla, me acuerdo que nos fuimos a alguna colonia popular y le preguntábamos a la gente sobre diferentes programas que pasaban en su momento, hasta de cuenta Daniel el Travieso, ¿no? Y entonces le decías, ¿dónde cree que se desarrolla esto? ¿Dónde cree que vive Daniel con su familia, no? Y entonces decían, en la Ciudad de México. La mayor parte de la gente pensaba en la Ciudad de México. Y entonces nosotros nos quedamos escandalizados, decíamos, si esta es una típica ciudad norteamericana, ¿no? O sea, pero bueno, lo que quiero decir es que si nos remitimos a una época cada vez mayor de globalización, imagínate si estábamos hablando acá yo te estoy hablando de los años 70, ¿no? En que todavía no se desataba este proceso de globalización. Pero imagínate la confusión cultural que existe hoy en día con todos los mensajes a través de los medios respecto a de cuál es tu identidad, cuál es tu nación, cuál es la gente, cuando estás bombardeada de productos de otros países, en especial norteamericanos, ¿no? Y cómo esto que dices de que un museo como la Galería te presenta un mensaje de identidad es hoy en día tal vez más importante que el de los años 60, ¿no? O sea, quiero decir, no solo el de la identidad, sino el mensaje de eres mexicano. O sea, quiero decir, hoy en día es difícil definir este ser mexicano, es algo que hoy en día cobra mayor, es más problemático la identidad hoy en día, porque estamos bombardeados de mensajes, de productos de todo el mundo, ¿no? Y entonces, ¿cómo como niño distingues cuál es lo tuyo, ¿no? O sea, cuando antes era lo raro encontrarte en lo extranjero y entonces tenías muy claro tu comunidad, ¿no? Y hoy en día, en fin, entonces es por lo que digo que todo el mensaje de la Galería de Historia hoy en día cobra mayor vigencia, ¿no? Yo he escuchado ese discurso de que no, los héroes son algo, que verdaderamente es un maniqueo, es una manipulación. Por supuesto existe esa versión del asunto, ¿no? Pero hoy en día el que tú hables de mexicanos ejemplares y comunes y corrientes que dieron lo que tuvieron que dar por su nación, sigue siendo vigente e importante para transmitir a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, es la idea de que la historia es actual y sirve. Sí, yo me acuerdo de cuando estuve en la biblioteca, cuando se venían las comunidades, miembros de las comunidades, a revisar sus documentos históricos para litigar pleitos de tierras y límites, claro. ¿no? Entonces, Sí. la historia de los documentos que eran desde el siglo XVI, ¿no? Servían al servicio de
estos problemas limítrofes en la agricultura. Entonces, la historia es actual y el discurso, por eso el discurso del Caracol, de la Galería de Historia, es un discurso que aunque sea del 19, por su forma de decirlo, por sus objetivos y por su proyecto, tiene actualidad. Y esa actualidad, yo te quería preguntar también, ¿cómo ves la incorporación de estas nuevas tecnologías? ¿Sí? Para reforzar ese discurso del Caracol o tenerlo, formar nuevos públicos, o sea, todos los beneficios de estas nuevas tecnologías en este museo. Fíjate que yo estaba un poquito meditando sobre esto, porque esto de que me inviten a platicar implica un ejercicio de reflexión, no es nada más venir a hablar. Yo estaba pensando sobre esto y decía, bueno, si el museo se crea en los años 60, durante los años 60, 70 y 80, por lo menos, ¿no? El magisterio toma al museo como algo sensacional. Sensacional porque es el único recinto en México que se ocupa de ellos. Quiero decir, de los maestros, obviamente pues, de los niños, pero es ocuparse de los maestros porque es un auxiliar tremendo para su labor, ¿no? Entonces el magisterio, feliz de la vida, por decirlo así, valora muchísimo a este museo único en México que es la Galería de Historia, ¿no? Pero en los años 90 viene el gran cuestionamiento cuando surge la informática y la interactividad, viene el gran cuestionamiento que a muchos nos hizo pensar, van a desaparecer los museos, van a desaparecer los cines, van a desaparecer... Los cines, los libros. Sí, los libros, en fin, empezamos pues realmente a decir pensamientos apocalípticos, ¿no? Ya sobre nuestro trabajo. Y bueno, efectivamente lo que tenemos es nuevos instrumentos que podemos incorporar. Yo recuerdo los experimentos que hacíamos a fines de los 90 con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el ILCE, que hizo una serie preciosísima biográfica sobre personajes de México que se llamaba, creo que eran dos, una se llamaba Los Imprescindibles, pero la anterior era todavía mejor, ¿no? Las dos eran muy buenas, pero tal vez la de Los Imprescindibles era más intelectual y la otra era más a nivel popular. Y entonces les pedimos sus videos y los pasábamos en diferentes puntos del recorrido, ¿no? Para que la gente se detuviera un ratito después de haber visto un contenido relacionado, porque eran videos biográficos, ¿no? Y el otro juego era el conseguir algunos productos interactivos comerciales que ya había y meterlos también en un par de puntos con computadoras para que los chicos también se metieran allí a teclear y demás. Y íbamos viendo que la cosa no andábamos tan lejos de lo que debíamos de hacer. Por ejemplo, el video ya en el contexto, ¿no? No es un sustituto de nada. El video ya en el contexto de que tú viste la etapa juarista, ¿no? La etapa de las reformas liberales, y de pronto hay un video biográfico de Juárez, cobra mucho sentido y es un complemento ideal. La cosa, el gran reto en el museo es encontrar el espacio y la forma para que el sonido no interfiera. Es todo un reto, ¿no? Pero digamos, el video viene siendo un buen instrumento, la interactividad computarizada es un buen instrumento, pero yo iría más allá. Si nos ponemos a pensar pueden ser varios tipos de museos históricos, pero pensemos ahorita en la galería. La galería es tal vez el único espacio que puede convocar a quienes producen materiales de divulgación de la historia. Porque, ¿quién produce materiales de divulgación de la historia? Por ejemplo, estos del ILCE, no sé si sigan produciéndolo, los institutos como el Instituto Mora, el Fondo de Cultura Económica a nivel editorial, ¿no? Tiene cosas muy buenas. Porrúa tiene mucha producción editorial de divulgación de la historia. Y así, si te vas, hay instituciones, hasta las universidades, que hacen productos de divulgación, que tal vez se pierden, ¿no? Tal vez no llegan a un mercado amplio, ¿no? Que es lo que uno quisiera cuando produce estas cosas, ¿no? Pero entonces tenemos
el caso de que la galería puede convocar a estos y puede ser como una especie de aglutinante de medios. Vamos a apagar esto. Entonces, la galería es yo diría que el único, la galería y otros museos de historia, es el único espacio que puede hacer esto por su naturaleza de convocar al público. Una biblioteca lo podría hacer, aunque por lo regular la vocación de las bibliotecas no les permite tanto, ¿no? Pero la galería sí puede ser un aglutinante de medios, puede ser un escaparate para presentar lo que producen muchas instituciones, ¿no? Puede ser también un coautor o coeditor de lo que sea. Nosotros, por ejemplo, nos tocó hacer un experimento que no fue muy exitoso, pero con la Universidad Xochimilco, la UAM Xochimilco, para hacer un interactivo. La verdad, los medios que tenían todavía eran un poco primitivos, yo creo, y no nos salió tan bien. Epigrafía. Pero bueno, fue como un acto heroico en su momento, estábamos innovando, entonces ya no se llegó a la conclusión del proyecto, se hizo ya un demo y demás, pero fue un excelente experimento, idea, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ¿qué hacíamos nosotros? Pues presentábamos los contenidos históricos como institución INA, ¿no? Y los que tenían la tecnología y la capacidad ponían lo otro. Claro. Entonces, la galería también puede ser un excelente nicho para poder lanzar proyectos de divulgación en donde tomemos un poco la fuerza de esto que mencionaba Platas, ¿no? Sobre la potencia del INA, sobre todo este aparato del INA, tomemos un poco esa fuerza que da el INA a nivel de contenidos, ¿no? Y que otra institución ponga lo demás, ¿no? Entonces la galería son las también, alianzas. Yo creo que la galería es un perfecto espacio para las alianzas. Eso es lo que a mí cuando pensamos en el futuro, ¿no? O sea, a mí me parece que... Alfredo, ¿y qué piensas del futuro de la galería? Ay, qué bueno que no me dijiste qué piensas del futuro en general. Un futuro muy próximo. Sí, no, espérame. También en este sentido creo que otro de los... aquí viene el otro gran reto. Porque uno es la incorporación de tecnologías. Yo digo que ese es el más fácil. ¿Ah, sí? Pues sí, es el más fácil porque no te implica un esfuerzo humano tan tremendo, más bien alianzas. Con alianzas lo logras, ¿no? No te implica un esfuerzo humano tan tremendo. Pero el otro sí está un poquito más difícil o requiere más trabajo, ¿no? Que es el lograr modelos interactivos de trabajo con los niños y los jóvenes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hicimos un experimento. Llegó una chica de servicio social y dijo, yo voy a hacer un juego y este juego se va a llamar Jugando al Historiador. Y entonces armamos eran cofres, ¿no? Y entonces ahí metíamos miniaturas de lo que se encuentra en una sala del museo. Por decir, la peineta de la corregidora. Que era la espada de Vicente Guerrero, algo... Sí, objetos. Objetos representativos, algo de Miguel Hidalgo, ya no me acuerdo qué era de Miguel Hidalgo, un libro de Miguel Hidalgo y así. Entonces diferentes objetos los metíamos en un cofre. Y entonces el juego era primero encontrar el cofre, ¿no? Es que eso es divertidísimo, con pistas, ¿no? Estaba escondido en algún lado. Entonces pero una vez que el grupito de niños encontraba el cofre, empezaban a sacar los objetos y luego sacaban una especie de guía o algo así, en donde les daba pistas también y ellos tenían que construir un relato con los objetos, ¿no? Digamos ahora, ¿qué es lo que esto implica? Implica dar un paso más allá del primer paso que logra la galería desde el principio, que es el emocionar. O sea, producir las emociones a través de este lenguaje, bueno, ya está dado desde su creación, ya nada más es darle un buen seguimiento y eso está garantizado, digamos, ¿no? Pero el siguiente paso es convertir a los niños en constructores del conocimiento. ¿Cómo? A través de estos juegos, pero juegos que lleven precisamente a construir un relato. Por decir,
puede haber diferentes tipos de juegos. Yo no soy especialista de ninguna manera, yo lo hice porque me lo propusieron, pero nos encantó el resultado, ¿no? O sea, nos parecía muy bueno el resultado. Entonces yo creo que como líneas, por ejemplo, ahí tenemos dos líneas. Uno, la incorporación de medios diversos, pero con alianzas, ¿no? Y que la galería hace un poco el escaparate de todos estos grandes esfuerzos para hacer la historia, así como el INA hace su feria del libro de antropología e historia, que es de todo, que no está dirigido a los niños ni nada, hacer algo pero que sea muy especializado hacia niños y jóvenes, ¿no? Claro. Pero en la historia, porque también el Conaculta lo hace a nivel general con los niños, ¿no? Sí. Pero aquí es algo en la historia, lo cual le da una personalidad y cubre un espacio que no está cubierto, ¿no? Eso sería. Y la otra vertiente es la de la interactividad en vivo. Digo que es la más difícil porque implica gente que lo haga permanentemente. Y entonces hay que encontrar quién pueda hacer eso. Y siempre la parte humana de pronto es la más difícil porque significa entrar a una nueva. Es más fácil meter una tecnología en donde los seres humanos que estamos ahí, pues decimos, órale, a decir, no, ¿sabes qué? Ahora tú vas a tener que hacer esto, ¿no? Ay, no, Alfredo. Pues yo no sabes cómo te agradezco de verdad la deferencia y la plática que hemos sostenido. Y yo quisiera, para terminar, que nos contaras algo simpático del museo en tu estancia, una anécdota, algo que recuerdes, que haya sido muy grato en tu estancia. Bueno, realmente lo grato, una de las cosas más gratas, era aparecerme un domingo. O sea, quiero decir, y platicar con la gente. ¿Por qué? Porque cuando metimos el sistema de sonido, yo recuerdo muy bien que teníamos 3 discos y cada disco abarcaba 4 salas, ¿no? Estas 4 salas implicaban un tiempo de 45 minutos. Entonces imagínate 3 por 45, ¿no? Y entonces el sonido funcionaba con que la gente llegaba, lo pedía, ¿no? Y entonces ya se le ponía, y entonces cuando terminaban las 4 salas, la consigna es, le preguntas al grupo que está siguiendo si quiere continuar con el siguiente disco. Y cuando terminaba la siguiente, bueno, ya, si de plano, tan de necios con que quieren, pues ponle el tercer disco, pues ya ni modo, ¿no? O sea, por decir, más de 2 horas, ¿quién se lo va? No. O sea, lo sorprendente era que agarrabas un grupo, un par de familias, una cosa así, y se aventaban el uno y el otro, y terminaban y decían, ¿qué más? O sea, eso era... Eso es toda una anécdota. Y entonces yo lo seguía porque sí es muy disfrutable, pero sobre todo era disfrutable ver cómo a ellos los estimulaba y todos los comentarios que dejaban al museo a partir de todo esto. Y decían, es que esta es una experiencia inolvidable. Claro. ¿No? Claro. Es que no habíamos vivido una cosa como esta. Igual, ¿no? Sí, entonces, eso realmente fue una de mis experiencias más gratas. Porque uno dice, bueno, si quieres levantarte el ánimo, porque de pronto la burocracia diaria es un poco pesadona, ¿no? A veces, ven el domingo, y el domingo, y aviéntate, y ponte a platicar con la gente, con la experiencia que tiene, y después de eso dices, todo lo que estamos haciendo tiene sentido, ¿no? Tienes razón. Pues, Alfredo, yo te agradezco tanto tu estancia aquí para platicar de un tema muy grato para los dos, que es la Galería de Historia, Museo del Caracol. Y me quiero despedir de nuestros radioescuchas. Así, Julieta Gil, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestro invitado y colega, el historiador Alfredo Hernández Murillo, con quien tuvimos la oportunidad de platicar sobre la Galería de Historia. Gracias a nuestros escuchas por su atención, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Realización, Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio del INA, con Gabriela Marentes. Producción, Evanibaldo Morales.
y en los controles técnicos, Joel Cuautle. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.